buenas noches. Hoy se cumplen, hoy no, en esta época se están cumpliendo 25 años de la creación de Internet, más exactamente del diseño en Europa de la AAA, de la llamada World Wide Web, que permitió aplicar los sistemas informáticos avanzados de Estados Unidos para conectar millones de computadores en red y hacer posible la transferencia de datos, correo electrónico y todo un sistema de comunicación que hoy usan millones y millones de personas en el mundo. Para el sociólogo Manuel Castells, una de las mayores autoridades en la materia, Internet es el medio de comunicación que construye la forma organizativa de nuestra sociedad, lo que él llama la sociedad red, que es en la que vivimos en el siglo XXI. Internet ha sido clave en la globalización, en especial de la globalización de la economía, ha dado lugar a la creación de las llamadas redes sociales, ha abierto nuevos horizontes para el activismo político y el fortalecimiento de las demandas sociales, ha hecho universales protestas locales o movimientos locales de defensa de los derechos humanos, de la defensa del medio ambiente, de las luchas antitotalitarias. Ningún otro medio de comunicación ha tenido una capacidad de penetración tan amplia, tan profunda y tan rápida. Ha roto con el sentido único de la comunicación y ha hecho posible una comunicación universal, omnipresente y libre, que ha puesto en jaque a los medios tradicionales, en especial a la prensa escrita, con información en tiempo real, sin que se pueda desconocer, que en muchas ocasiones presenta problemas que tienen que ver como la veracidad de las fuentes, con la falta de autenticidad de las fuentes, con la calidad de los contenidos, pero de todas maneras es un medio sin el cual hoy no podemos vivir. Es un canal que ofrece información vasta e inmanejable, que está democratizando los medios y los sistemas políticos, y por eso, a un cuarto de siglo de su creación, queremos dedicarle el programa de hoy a este fenómeno y abrir el debate con preguntas como las siguientes: si Internet nos permite una mayor y mejor información para conocer y comprender la realidad y juzgarla, si ha mejorado nuestras vidas, si ha mejorado nuestras capacidades de comunicación y relación o nos ha aislado frente a las pantallas de los computadores. En fin, preguntas hay miles y intentaremos hoy contestarlas con nuestros invitados que aportarán claves al debate. Son ellos: Juanita León, abogada de la Universidad de los Andes, periodista, ha sido periodista del Tiempo y de la revista Semana y es fundadora y la actual directora de ese exitoso portal de información y análisis político que se llama La Silla Vacía. También está con nosotros Santiago Espinosa, filósofo, graduado en literatura de la Universidad Javeriana, investigador y director de Magic Markers, que analiza el funcionamiento de Internet y también es director de contenidos del Centro Cultural La Casa de la Historia. Tenemos también a la doctora Carolina Botero, abogada, expertos en derechos de los usuarios de Internet desde la Fundación Carisma, y como todas las noches el escritor y periodista Antonio Caballero. Hecha la presentación de nuestros invitados, quisiera abrir el programa y la discusión con la opinión que cada uno me dé sobre lo que ha significado Internet para nuestras vidas y en concreto cómo les ha cambiado la vida a cada uno de ustedes. Juanita. Bueno, pues Internet a mí me ha cambiado la vida de mil maneras, pero creo que la principal en este momento es que me permitió crear un medio de comunicación que si no fuera por Internet nunca lo hubiera podido crear, porque no hubiera tenido la plata para crear un periódico, no soy como carismática para salir en televisión, entonces me parece que Internet ha sido la posibilidad de hacer un medio independiente que puede competir con información casi que al mismo nivel en lo político con los grandes medios de comunicación, y me ha permitido hacer el periodismo con el que yo soñaba, sin tener un jefe, sin tener todo tipo de restricciones ni reuniones inútiles, y eso pues para mí ha sido pues una gran felicidad. Y para el mundo de hoy, ¿usted cree que podemos vivir sin Internet? O mejor, yo me pregunto, ¿cómo pudimos vivir sin Internet? ¿Cómo pudimos hacer periodismo sin Internet por tanto tiempo? Sí, a mí ya me parece muy difícil, sobre todo porque como Internet es interactivo, me parece que yo ya no concibo escribir un artículo y no tener comunicación con los usuarios y poder corregir si uno comete un error y poder entablar una relación mucho más horizontal y menos vertical, que es la que los periodistas tradicionales han tenido con su audiencia. Doctora Carolina. Creo también que en términos
de la vida personal, los cambios son sustanciales. Yo estudié en la época en que mi mamá me llamaba una vez al mes para ver cómo estaba y costaba muchísimo dinero. Hoy mis hermanas viven fuera del país y mi mamá sabe cuándo le salió el diente a la nieta. O sea, en términos del cotidiano hay un cambio sustancial. También en el aspecto profesional, yo creo que no estaría haciendo nada de lo que hago ahorita. Nosotros trabajamos desde los últimos años, pasamos de ser una fundación que se dedicaba a apropiación de tecnología en educación a trabajar la incidencia política, fundamentalmente de la idea de participación ciudadana. Y en ese aspecto, Internet ha supuesto todo lo que Manuel Castells pronosticaba a finales del siglo XX. No me imagino trabajar en esto sin el poder que tiene, el poder dirigirse directamente al presidente, a un senador y decirle, esta es mi petición, o a todo el mundo e indicar. A contrario de lo que algunas veces aparece como el tema de calidad y demás, pienso que nos da un poder personal muy grande que está en la capacidad que tenemos nosotros de discernir qué es lo cierto y lo falso y dónde está la calidad y no en Internet, más que pedir que allí esté la calidad. Eso después vamos a discutirlo más adelante. Y el doctor Santiago, pues, tenemos su visión de filósofo de este nuevo mundo de la cibersociedad. Sí, yo diría que la versión personal no es tan importante porque yo he crecido la mayoría de mi vida, ya he estado inmerso en Internet. Usted de chip de entrada. Exacto, entonces si yo te dijera que cambió mi vida sería de los 12 a los 13 años, fue increíble la transformación. ¿Usted nació con el computador incorporado? Un poquito, no tanto, yo no alcanzo a ser del otro lado, pero estoy entre las dos orillas ahí. Y lo que diría más bien en términos generales es que además de todos estos hábitos que estamos mencionando, además de los cambios que cada uno vive en la nariz, hay fuerzas muy profundas que se transforman cuando uno mete ciertos elementos en la ecuación. Uno de ellos es el patrón de comunicación que permite Internet. Digamos que teníamos comunicación uno a uno, como el teléfono, teníamos comunicación uno a muchos, como la televisión y la radio, y cada uno de esos dos patrones tiene unas características muy importantes. Con Internet pasamos a un patrón de muchos a muchos, justamente el que tanto se menciona, que es el de la red, como el del voz a voz del pueblo, en donde yo puedo comunicar cierta información dentro de mi propio círculo social y cada uno de esos miembros tiene exactamente esa misma posibilidad y se generan patrones de redes en donde se habla de muchos a muchos. Eso es fundamental y eso permite, por ejemplo, que los costos de organizarse sean increíblemente más bajos que antes. Entonces, como que le mete un otro elemento al tema de cómo vamos a trabajar en grupos, cómo vamos a formar un grupo, porque es que reunirnos y trabajar en equipo es algo muy difícil y siempre lo ha sido, nada más. Sí, hay un punto donde uno ya no puede brindar con todas las personas que están en una reunión porque simplemente la cantidad de acuerdos que toca hacer es demasiado grande y lo que permite Internet es que los grupos se formen mucho más rápido que antes. Y por grupos entiendo todo tipo de cosas, ¿no? Sí estamos hablando de la gente que puede salir a una plaza, pero también estamos hablando del tipo de personas que se interesan por un tema, también estamos hablando de cómo se organiza cierto trabajo. Y entonces, como todo el rollo es que durante mucho tiempo, si tú quieres hacer algo importante, tienes, digamos, como los fondos públicos que producen carreteras, el mercado que produce, digamos, automóviles, y la coordinación de grupos era más bien la coordinación de fiestas de cumpleaños y cosas por el estilo. Mientras que ahora tenemos que esa sola coordinación pequeña, esa que no requiere un esfuerzo grande, abarca cosas increíbles, o sea, el tipo de coordinación que se logra es enorme. Más adelante discutiremos ese tema de la organización, que me parece que es uno de los grandes interrogantes de todas las propuestas sociales, la coordinación y la organización a la hora de la verdad de los hechos, si es tan cierta o no. Y Antonio, usted que es como yo de la época de los tubos. Sí, a mí, en realidad yo no tendría que estar en esta mesa, no tengo mucho que decir. La verdad es que a mí no me ha cambiado la vida el Internet para nada, pues entre otras porque lo uso muy poco. El fenómeno raro de esta mesa, porque yo soy de tubos, pero uso Internet. No, yo uso Internet para consultar cosas como antes usaba las enciclopedias, digamos. De todas maneras sigo usando las enciclopedias reales, de papel. No escribo directamente en computador, sino que escribo en máquina y después puedo pasarlo al computador si es el caso. Pero, es decir, sobra un poco aquí. Bueno, los conocedores... Siempre es bueno tener los nuevos insurgentes como Claro, claro, ¿no? Está bien tener... Además es la mayoría del mundo, ¿no? Que eso también es un tema que es muy importante resaltar, que se nos termina olvidando que somos pocos los que estamos montados en Internet. La mayoría del mundo está fuera de Internet. Bueno, a eso iba yo. Si estamos hablando en términos globales de población, incluso en Colombia. A eso que como en 3.000 millones...
Sí, somos muchos, 9.000, pero sí, seguimos digamos, siendo seguimos siendo frente al global. Ah, mire, porque la idea que hay No, es pero que también naturalmente hay que tener en cuenta que buena parte de la humanidad sigue siendo analfabeta. también es cierto. Por eso es que no Sí, es... no es ese fenómeno, digamos, por eso la pregunta es siguiente. Obviamente los nativos digitales viven, y los que usamos Internet vivimos muy emocionados de tener la posibilidad de acceder tan rápido y tan pronto a miles de fuentes de información, a contrastar versiones, etcétera, etcétera. Pero ¿no se está magnificando un poco el fenómeno? Pregunto. Contesta No, el que yo quiera. Yo creo que por el contrario todavía se subvalora el poder que tiene la red en transformar desde el régimen político y la democracia como tal hasta los sistemas de información, los sistemas de organización. O sea, creo que todo lo que hemos visto de las marchas desde Egipto hasta la Plaza de Bolívar con lo de Petro son fenómenos que comienza a crear Internet. O sea, creo que Internet te cambia la forma de pensar y en esa medida el impacto es gigantesco y creo que todavía no hemos entendido. ¿Cambia la forma de pensar o libera y facilita la comunicación de muchos de los que no tienen voz, digamos? Yo creo que obviamente que facilita la comunicación, pero yo creo que es más profundo y cambia la forma de pensar, cambia la forma en que la gente se relaciona con la autoridad, cambia el mismo concepto de autoridad horizontal, porque es que cualquier persona puede tener su propio medio de comunicación, puede tener un blog, puede poner en Twitter lo que quiera. Eso iguala muchísimo a la gente y yo creo que eso ya de por sí cambia mucho las lógicas Yo creo del relacionamiento. Cambia la medida en que lo facilita porque permite que hayan más voces allí, pero lo que sucedió en Egipto no se habría dado sin una cantidad de gente que quería hacerlo. Simplemente existió el mecanismo que lo movilizó y eso le permitió... Es un vehículo de movilización. Y permitió que muchos más lo conocieran y dijeran, ve, yo pienso igual, y lo adelantó. Digamos que cuando yo decía lo de que somos, de todas formas no somos tantos, precisamente es otro tema que trata mucho Manuel Castells, que es el tema de la brecha digital, ¿no? Sí. Es un poco que si por una parte todos nosotros nos estamos montando en este bus y También estoy totalmente de acuerdo en que va a cambiar, o sea, cambia todo lo que dijo Juanita, es lo que va a suceder. Es muy importante que se continúe pensando en lo mismo que se ha hecho durante los últimos siglos, tratando de alfabetizar, porque todavía siguen siendo muchos los analfabetas, pues en este caso, si uno se van a montar acá y van a lograr cosas impresionantes, la brecha digital se va a abrir Santiago, más. ¿qué opinas sobre eso? Digamos, esa brecha nos sigue abriendo, nos sigue separando entre los más desarrollados y los menos desarrollados, entre los ricos con acceso a educación y los menos ricos con posibilidades de acceso limitados, en fin. Pues espérate, me devuelvo un poquito lo que se Devuelves. estaba discutiendo, a ver si logro llegar allá. Por supuesto que el tema de Internet, más bien digámoslo así, esta frase es famosa, no me acuerdo quién es la cita, que dice que el futuro ya está acá, pero no está homogéneamente distribuido. O sea, siempre va a tener esta situación en donde lo que sea que estés celebrando o sufriendo no está suficientemente distribuido porque cada cual está en sus propios tiempos. Digamos que vivimos en un mundo en donde hay gente que está 3 siglos atrás y hay gente que está 6 siglos adelante y todos convivimos de esta forma. Entonces, por supuesto que Internet no es el puro presente, no es algo que abarque a toda la población ni que haya llegado a cambiar la vida. Exacto. Pero sí es digamos, es un momento oportuno para hablar del tema, como estabas hablando con lo de los 25 años de la World Wide Web, y creo que la razón es que ya tenemos suficiente nivel de difusión de Internet como para haber visto grandes impactos, y creo que esos grandes impactos tienen causas, digamos, como estructurales. O sea, que si bien uno puede citar ejemplos específicos de esto o aquello, digamos, tal historia de cómo una persona logró hacer esto gracias a Internet o tal historia de lo otro, más allá de las historias particulares que uno cuenta, yo creo que el punto está en la estructura de las cosas que están ocurriendo. Y a eso me refiero como con cosas de lo de organizarse. O sea, la razón misma de la organización, la razón por la cual existen empresas, son por esto los costos de transacción del mercado son altísimos, entonces toca, más bien, pongámonos todos de acuerdo de antemano en qué vamos a hacer y vamos a contratar a las personas dependiendo de los roles para poder organizarnos y lograr hacer algo en equipo grande. En el momento en que tú cambias esas ecuaciones, en el momento en que tú reduces radicalmente los costos de transacción o los costos de involucrarse en un problema, estructuralmente estás cambiando el modo en que ocurren las cosas. Y Como muchas de dice esas Juanita, historias de todo Internet son así. Internet es un producto cultural o crea una nueva cultura, nuevas formas de organización, nuevas formas de ver el mundo. Doctor Carolina. Sí, en eso sí creo que estaría Es que totalmente de acuerdo. te hace móvil, primero porque ya no tienes que estar anclado enfrente
no tienes que ir a una oficina, Sí. tú con tu celular puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo, entonces eso ya de por sí modifica sustancialmente la forma del trabajo. Puedes tener relaciones virtuales incluso más íntimas que a veces las que se tienen con la gente que está al lado, o sea, tú te puedes comunicar, la mamá Carolina se puede hablar con sus nietos todos los días por Skype y los niños comienzan a sentir que esa relación es tan íntima y tan cercana como ir donde la abuela los fines de semana a Sí, comer es tan ajiaco. íntima y tan cercana como eso. Yo creo que no. sí, ¿sabes, Antonio? Yo creo al que- contrario, a mí me parece que una de las cosas que suceden con esta mecanización es que aísla mucho más a las personas. Las personas están, sí, en comunicación con todo el mundo, pero a través de un aparato, están en comunicación con su aparato, A realmente. mí me Yo sorprende. entiendo lo de la distancia que Sí. establece una pantalla, pero me parece que eso no le quita intimidad a la relación. O sea, a mí me impresiona, no sé, mi sobrino está ahorita viviendo en la India y me impresiona, habla con mi mamá todos los días en una cosa súper íntima que yo no tenía con mi abuela a pesar de que era súper cercana a ella. Entonces sí es verdad que uno podría pensar que porque está mediada por una pantalla no es íntima, pero en términos de lo que se comunican me parece que sí es Y de lo súper que antes íntimo. no se podía, pero Exacto. por ejemplo, a mí me sorprende y me afecta, les digo, no sé ustedes qué opinan, que en las reuniones sociales usted pues está reunido de carne y hueso aquí y resulta que la mitad de las personas están prendidas del aparato chateando con uno que está por fuera. Sí, Entonces, eso- ¿cómo esa disrupción o ese rompimiento, cómo lo explican? ¿Tienen la posibilidad del tú a tú? Le toca a uno. Es la transformación de las relaciones. De hecho, ya pues empiezan a surgir sitios donde tú vas y voluntariamente dejas tu celular afuera para no entorpecer esa relación personal, o ya en estos días hay todo un movimiento para desintoxicación digital. Entonces te ofrecen paquetes turísticos para que te desintoxiques. cigarrillo. Exacto. Entonces digamos como que surge toda esa... Pero digamos, eso se debe un poco a que estamos como afiebrados a la cosa y nos falta un poco que se reacomoden las placas tectónicas, que hay un poco de adicción a eso o que realmente sí la gente se vuelve adicta a eso. ¿Ustedes Pues yo qué- creo que sí hay un poco de reacomodación que toca que suceda, digamos, porque ¿Cómo? uno también se le olvida que todas las cosas que hemos tenido antes implican cambios semejantes. Digamos, muchas de las cosas que se habla en Internet hay demasiada información, pero exceso de información tenemos desde hace siglos y filtros... Pero no Salvo teníamos en Colombia acceso. que tenemos falta de No, pero información. lo que quiero decir es que ya teníamos filtros sin darnos cuenta. Uno ya sabía navegar una biblioteca sin darse cuenta de que la biblioteca es un lugar muy asustador y que hay miles y miles de libros que yo no quiero leer que están ahí. Y ya teníamos otro tipo de problemas y de dinámicas anteriores. Entonces, lo que quiero decir es que es un tema de cómo nos acostumbramos, pero es distinto decir cómo nos acostumbramos y cómo logramos entender nuevas reglas y articular nuevas formas de, no sé, entender lo privado y lo público, de comunicarse íntimamente con otra persona. Una cosa es decir que falta acostumbrarnos y otra cosa es decir que es una moda, que no, No, ya no es ahí moda. sí, no. Yo Llegó creo que ya para la quedarse, fuerza, claro. No, la y fuerza cada del vez va a asunto ya ser está... va a ser más así. O sea, a mí me impresiona, por ejemplo, antes, en los 90, los artistas que hacían como que se filmaban todo el día mientras se despertaban, se dormían, y esas eran las obras de arte. Y hoy en día la documentación en tiempo real de nuestras propias vidas es un hecho normal. O sea, a mí me Perdimos la impresiona, privacidad los por papás le completo. toman fotos a los niñitos Y la suben cada ahí mismo, sí. 3 minutos, la suben Sí. a Facebook. Es una documentación en tiempo real y eso Estamos perdiendo transforma la privacidad nuestra, por cuenta de nuestra eso. propia vida. Estamos transformando la idea de lo que es privado. de privacidad. Información en buena medida de pura basura. Es decir, ¿qué hace uno viendo los niños de 3 millones de papás? Claro. Que No, sí a mí tiene mucho me sentido. parece aburridísimo, pero me parece que como fenómeno es súper interesante que todos sintamos que tenemos que documentar nuestra vida minuto a minuto. Eso es muy extraño. Pero no solamente eso, yo creo que, digamos, lo que para uno puede ser un tema de basura, que Sí, para la familia es para chévere. otros no lo es. De hecho, alguna vez uno de los problemas más importantes que tienen en Bogotá es es el recibimiento que hacen a los estudiantes de fuera, a los estudiantes de provincia, que nunca ha habido ninguno. Y la gente en general le toca hacerlo como puede. Escuchar la experiencia de una chica costeña de bajo estrato social, diciendo que a ella lo que le había salvado la vida había sido Facebook, porque le permitió no solamente mantener la relación con su familia, Sino conocer sino, gente. exacto, y sentirse querida y como aguantar en Bogotá. Entonces yo creo que eso de que es basura o no depende mucho de de cómo quién lo vea lo uno. mire. Listo. Depende de quién lo mire. Hacemos, Santiago, le doy la palabra para empezar, pero me están diciendo que corte. Hacemos una breve interrupción y volvemos en unos minutos.
quisiera empezar este segmento con esta pregunta. ¿Los nativos digitales en qué se diferencian de los que no lo somos? ¿Internet modifica la capacidad de aprendizaje, de saber, o como dice el semiólogo Humberto Eco, el exceso de información lo que produce es amnesia? ¿Cómo ven ustedes eso en ese escenario? Pues a mí nunca me ha gustado la distinción de nativo digital a no nativo digital. No me parece que sea algo Fundamental. ni fundamental ni relevante como para la conversación en torno a lo que pasa en Internet. Hay un hecho básico y es que si tú miras en Internet hay más gente de ciertas edades que gente de ciertas edades. Eso sí es una realidad, pero no sé qué tanto tratar de hacer esta distinción entre los que nacieron y los que migraron nos lleva a algún lugar interesante. Más bien, este otro tipo de preguntas como lo que está pasando con lo que se llama la basura, que toda esa información que es basura, o lo que acabas de mencionar de Humberto Eco con la alienación, me parece que son preguntas interesantes y que tienen como respuestas más bien curiosas, porque también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, salimos del contexto de la televisión, o sea, inmediatamente anterior a esta época es ver televisión a cantidades industriales y el mismo nivel de alineación que se le está acusando ahorita a lo que está pasando en Internet, digamos, lo que se le reprochaba a la televisión. Y creo que sí hay una diferencia fundamental entre televisión e Internet, y es la posibilidad de compartir. O sea, una cosa, mira, hay un abismo entre no hacer nada y hacer algo. Entre hacer algo malo y hacer algo interesante, me parece que es un espectro continuo, pero hay un abismo entre quedarse sentado en un sofá y repetirse una y otra y otra y otra vez esta información que unos dicen que te deprime, o sea, que no es que sea tan tranquila para uno. Pero a mí me parece que sí hay una gran diferencia entre los nativos digitales y los no, y pues me parece que hay varios estudios que demuestran que entre más nativo seas, más creador eres en Internet y menos solo consumidor. O sea, que la gente, digamos, mayor de 50 años normalmente solo consume información. Los que tienen 18 años o 14 años están produciendo desde mashups, mezclando cosas que hay, o produciendo pequeñas canciones, o alterando fotos. No, creo que sí hay, que tiene que ver con lo que tú estás Estimula diciendo. la interactividad. Son mucho menos pasivos en la interacción con la información que los no nativos. Eso es por lo menos lo que han mostrado los estudios en Estados Unidos. No sé, aquí en Colombia. Pero es que hay que tener en cuenta, uno, que las generaciones pasadas no tuvieron esa opción. O sea, cuando uno le dice a sus hijos, yo cuando era chiquito no me ponía a compartir esas cosas que me parece que son privadas y me parece que son importantes. También hay que tener en cuenta que simplemente no existía la posibilidad de compartir. Y eso nos parece que la naturaleza humana es, digamos, privada en esta época o excesivamente abierta en aquella otra, pero lo que tenemos es el hecho de que hay ciertas cosas que están peleando por nuestro tiempo. Y cuando uno tiene 15 años y tiene tiempo para regalar, es mucho más probable que se ponga a investigar en este tipo de direcciones. Pero cuando no hay también detrás de eso como un exceso de exhibicionismo. La gente quiere hacerse sentir, hacer presencia, como hacerse visible. Y eso es lo que motiva también como una sensación y necesidad de salir del anonimato. Pero siempre ha habido esa necesidad. Yo sí creo que el tema es que lo viabiliza. Es una herramienta que se permite, pero yo sí creo que el tema nativo digital le ha hecho más daño que bien a la discusión de Internet. Porque una cosa es que los chicos, los jóvenes tengan más esa capacidad, lo explicó Santiago, y seguramente pues loro viejo no aprende a hablar. O sea, hay como toda esta culturalmente, y eso lo demuestran los estudios que menciona Juanita. Pero cuando hablamos de nativo digital y no nativo digital, estamos dando por sentado que un muchachito, cualquiera, niño, jovencito, por el hecho de ser jovencito, entró en Internet y es capaz de hacer muchas cosas. Esa es como la sensación que queda. En cambio, uno que ya tiene determinada, pues le cuesta más trabajo. Y en términos de infraestructura o de entender la tecnología, eso puede ser cierto, pero más allá de eso no. De hecho, alguna vez en un viaje en España entré en un cibercafé a hacer un trabajo, algo que tenía que hacer, entregar. Me senté y acá al lado mío quedaron dos niños, yo no sé, 12 años, que lo que estaban haciendo era viendo pornografía y comentándoselo uno al otro. Eso es decir, suponer que dos niños solos pueden hacer una cantidad de cosas es cierto, pero suponer que eso también no se dinamiza con cosas que la gente aprendió, es decir, si somos capaces de darle mejores estructuras a las bibliotecas, a las escuelas, a toda esa cantidad de cosas, seguramente vamos a lograr que esa creatividad sea puesta en mejores términos. No, por otra parte, no que yo diga que necesariamente el ver pornografía sea bueno o malo, que no lo estoy diciendo, porque entre otras los mejores negocios y demás están yendo por ese lado y hay toda una
una revaloración de eso, que no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si solamente crees que dejando a niños porque son nativos digitales y entienden, ellos van a ser mejores, No me parece que necesariamente. estamos olvidando todo el proceso que supone la cultura, que es compartir entre todos. Y los adultos saben más que los jóvenes en Juanita muchas estaba cosas. por allá. Sí, yo sí creo que en todo caso es mucho mejor, cualquier cosa mala en internet es mucho mejor que cualquier cosa en televisión, porque es que me parece que la televisión te vuelve un ser completamente pasivo. Tú en internet buscas la información que te interesa, puedes abrir links, puedes navegar, yo veo a los niños más chiquitos desde jugando el Penguin Club, de crear sus propios pingüinos, los iglús, hacer mundos virtuales, y me parece que, claro, con todas las diferencias, la brecha digital, no estoy diciendo que todos los niños sean iguales, pero internet te ofrece esa posibilidad, por lo menos que antes no te ofrecía internet. Es una herramienta, naturalmente, pero es como la herramienta de la imprenta, digamos, o es como la herramienta de la escritura. Esto que dice Humberto Eco, que conduce a la amnesia, lo mismo temía Sócrates de la escritura, que si las cosas se escriben uno ya no necesita acordarse de ellas. Y eso sin duda es así. Yo estoy muy de acuerdo con esa postura y me parece que es un tipo de opinión que se repite mucho en internet. La mayoría de las cosas que decimos de internet ahorita ya se han dicho sobre la imprenta, sobre el teléfono. Cada revolución Estamos trae las repitiendo y mismas- repitiendo las mismas- las mismas críticas. Entonces, por ejemplo, una es la de que la información ha bajado de calidad. Eso. ¿Y tú estás hablando en promedio? Pues sí, o por supuesto que ha bajado de calidad, como también bajó con la imprenta. Antes de esto, los escribas mantenían una tradición en donde tú estabas copiando a Claro, pero Aristóteles. se ha democratizado también. Sí, y en general estamos como a favor de la imprenta. Como sociedad nos gustó mucho la transformación que significó eso. Y a lo que voy es que parece que la pregunta es si la información en Internet es de buena calidad en promedio. Y yo no entiendo por qué estamos preguntando por el promedio como tampoco lo debemos haber preguntado con la imprenta. El tema no es si la cosa promedio es fantástica, el tema es la diversidad y todas las cosas que aparecen en ese panorama cultural que implica Internet. En promedio hay pura basura. Y quieres buscar basura Hay en de Internet, todo. es facilísimo. Pues como Pero una también, una librería también la encuentra- calidad es una medición subjetiva, ¿no? Porque, También, sí. porque normalmente cuando arrancas con cualquier conocimiento es una élite la que logra cosas especiales, los médicos, los abogados, todos hay una élite, pero en la medida en que democratizas esa información, eso también suele bajar y generar un esquema que más conocen, más saben. No sé, de los médicos y de los abogados nos quejamos todos de que hablan como si estuvieran en filosofía, o sea, no se entiende nada. Luego, cuando ¿Y los realmente... economistas qué tal? Cualquier profesión, cuando realmente necesitas que el problema se entienda, necesitas traducir eso y entonces ya eso no es de calidad. Bueno, pero cuando lo logras democratizar, pues consigues disminuir, yo qué sé, la incidencia del cáncer de seno porque logras que las mujeres entiendan qué tienen que hacer para evitarlo. Ese tipo de cosas creo que también son supremamente valiosas. Y por ponerlo en los términos en que decía Santiago, en un estudio se hizo un análisis entre Wikipedia y la británica y se encontraron más errores en la británica que en Wikipedia, entre otras porque Wikipedia Es tiene interactiva, uno puede permite intervenir. corregir, Todo el entonces tiempo. Bueno, vayamos a los medios de comunicación tradicionales que están en jaque por Internet. La pregunta es, ¿se puede estar bien informado exclusivamente mediante lo que ofrece Internet o se necesita la intermediación, digamos, del periodista? Lo digo en el sentido del periodista ideal, el periodista de oficio que decanta, confronta fuentes, verifica información. ¿Cómo ven ustedes Juanita? Creo, Que ha trabajado en los dos medios. sí, yo lo que creo es que la noción del periodista como el intermediario entre los ciudadanos y el poder, ese rol se acaba. O sea, yo creo que Internet elimina el intermediario en el periodismo como lo elimina en el correo, como lo elimina en mil otras cosas. Creo que eso lo que deja es al periodista que es o más artista, estilo Antonio, pues que escribe tan divino que eso en Internet uno No lo encuentra, o el periodista investigativo tipo Daniel Coronel que va, investiga, verifica las fuentes, mire, pone los documentos. Yo creo que hacia allá vamos, hacia allá vamos, esos pero dos no hemos llegado. tipos de periodistas. Pero lo pregunto por lo siguiente, Juanita, el asunto es de Wikileaks. O sea, tenía una información súper copiosa, pero solo adquirió relevancia o digamos solo se difundió cuando pasó por el filtro de unidades investigativas de los 5 periódicos internacionales más importantes del mundo, porque pasó por el filtro de profesionales de oficio, de periodistas de oficio.
no se necesitaba eso, porque el señor Assange hubiera lanzado Yo eso. creo que Julian Assange hizo eso como para protegerse y precisamente porque todavía porque todavía hay unas élites políticas que digamos necesitan ese aval desde Guardian o de New York Times, pero cuando sacó la información, por ejemplo, sobre los paraísos fiscales, o sea, a mí no se me ocurrió ir al New York Times a ver qué decía, sino ir directamente a la información en bruto. Entonces, yo creo que eso es una cosa más como que la generación que todavía tiene el poder necesita esos avales. No me parece que la información como tal la necesite tanto. Obviamente que cuando hay unos periodistas maravillosos, pues que van, verifican la información, cruzan datos, pues esos periodistas siguen siendo muy valiosos, pero ya el periodista que va a la rueda de prensa, que es el 80%, a ponerle el micrófono al poderoso para que diga lo que quiere decir y lo transcribe textualmente, cada vez me parece que Álvaro Uribe, una cosa que ha demostrado Álvaro Uribe es que ya la rueda de prensa no es necesaria. El señor lo pone en Twitter y a los 2 minutos todos lo sabemos y no necesita intermediarios. Eso es grave porque se eliminan las contrapreguntas que mal que bien algún periodista en una rueda de prensa lo hace. Pero yo creo que la rueda de prensa está mandada a recoger y creo que eso es en parte culpa de nosotros los periodistas, que somos tan poco críticos en general, que nos dedicamos a transcribir. Es que yo veo, a mí me llegan los comunicados. Pero, Juanita, la única información que hay no es la información que dan los políticos a los periodistas, o que la dan ahora directamente a través de Twitter, sino toda clase de información. Y para esa información, digamos, las manifestaciones en Egipto, la primavera árabe en todos esos países, eso a base de twitters de los miles de manifestantes no se puede seguir. Se necesita un profesional que lo resuma. Pues yo creo pero que el profesional, ¿tú crees que es necesariamente un periodista o es Noam Chomsky que lo escribe en su blog y tú lo lees feliz? Bueno, también. Es que eso es lo que yo quería decir, que también depende. Un periodista, no en el sentido tradicional de la palabra, es decir, que escribe en un periódico, sino que transmite, que filtra. Yo creo que la intermediación se acaba en la medida en que uno no es necesariamente el experto. Es decir, a mí, si me preguntan por los temas que yo sé, no los leo en los periódicos porque en general considero que están mal y que no saben o que no saben muy... Entonces, yo ahora tengo el gran poder, de ir y yo ya sé a quién... O sea, si me están hablando de un problema sobre cibervigilancia, yo voy para Electronic Frontier Foundation, voy a Julian Assange, voy al tema de Wikileaks y entiendo porque yo sé leer eso y de ahí saco mi conclusión, que es lo que yo escribo. Y eso es, creo, más o menos, por supuesto, con el respeto que ustedes me merecen, lo que un periodista hace. En cambio, si a mí me están hablando de temas de economía o de la situación concreta política global de Colombia en el tema de la violencia en La Habana, me voy a la silla vacía o a otro que me lo dijera y que sé, con el cual confío. Entonces creo que la posibilidad ¿cómo de Internet aprende, es eso? digamos, cómo hace uno para saber dónde hay información de calidad y no? Digamos, me sorprendió en los últimos días con el asunto de Venezuela. La cantidad de fotos que salieron por Facebook y por YouTube, no sé qué, que eran no solamente sacadas fuera de contexto, es que ni siquiera pertenecían a Venezuela. Unas eran de una cosa en España, otras eran de Egipto. ¿Quién la sacó? No, por eso, los medios. Porque es que pero entonces podemos decir las redes sociales y la pregunta es, yo como consumidor o como partícipe de una red social, ¿cómo hago para decantar? ¿Cómo hago para saber que lo que me están mandando es cierto o no? O, por ejemplo, ocurre un asesinato en una calle y me mandan por una foto por un celular. Falta que investigue uno quién fue, por qué fue, por dónde fue, dónde fue, no sé. Eso es investigativo todavía se necesita. Claro, yo creo que eso es lo que olvidaron los medios. Salieron y pusieron todas las fotos que estaban en Facebook sin mirar nada más allá de eso. No, tú eres el que tienes que tener, eso es precisamente cuando yo voy al Espectador o voy al Tiempo, es porque es un tema en el que digo qué es lo que están diciendo y creo que hay alguien que lo está curando para mostrármelo. Claro, y lo que me sorprende es que sean ellos los que pongan fotos, que eso es lo que ellos no pueden hacer. Yo en Facebook puedo hacer casi cualquier cosa. O sea, si los periodistas siguen renunciando a su posibilidad de investigar y de contrastar fuentes y se dedican a hacer unos taquígrafos del poder, de que el señor habla y tú copias, es que a mí me llegan los comunicados de prensa de la campaña de Juan Manuel Presidente. Y después veo en el periódico casi que textualmente el mismo comunicado cambiando el cabezote. Entonces, pues para hacer eso, ¿para qué hay periodistas? ¿Me entiendes? Me parece que eso es lo que nos obliga a los periodistas, es a ir más allá, contrastar por lo menos 3 fuentes o por lo menos escribirlo de una forma estética. Lo que ya sabemos es que todas las campañas están llenas de perfiles falsos en redes sociales. Luego, ¿por qué tenemos que creer necesariamente en las redes sociales? Claro, ya repito, por eso en el tema que yo sé, yo soy capaz de rastrear y saber en las redes sociales que sí y que no. Y entonces
Eso es el gran problema, yo creo, del periodismo, es que va a tener que aprender que son periodistas de nicho también ellos, que tú vas allá es porque les crees. Sí. El gran periódico así tan masivo va a tener problemas, porque es que se Sobre enfrenta todo- contra muchas realidades. Sobre todo el gran periódico tiene como una cohesión industrial, no conceptual. La razón por la cual Sí, tenemos esos el crucigrama al lado Sí. del horóscopo, al lado de la noticia política, es pura cuestión de costos y cómo vamos a llevar un periódico en un camión. Hablemos del fenómeno, al fenómeno de los portales como La Silla Vacía, como Las Dos Orillas, como Razón Pública, para solo hablar, digamos, limitarnos a nuestro ámbito colombiano. ¿Cuál es la clave de ese fenómeno y qué ofrecen esos medios que no ofrezcan los medios tradicionales? ¿Por qué creerles? Es decir, No hay que creerles a todos. bueno, vale. ¿Cómo? No, pues yo no soy No, la no. persona. No, yo lo que creo es que los portales en Internet pues son un fenómeno mundial porque simplemente los costos de producción en Internet son tan inferiores porque ya no necesitas, porque el canal de distribución es gratuito, que es Internet, que hace posible que surjan nuevos medios con nuevas voces, nuevas miradas. Yo creo que lo que aportan estos medios es que pueden mirar las cosas desde otros ángulos. O sea, no necesariamente por estar en Internet eres independiente ni eres bueno. No, de acuerdo. ¿no? Entonces yo creo que también hay que diferenciar un poco evaluar cada portal en sí Claro, mismo. claro. Pero más allá de su calidad, que creo que es diferente, es muy interesante que puedan surgir diferentes propuestas informativas y con diferentes nichos. ¿no? Me ¿Cómo parece... se financia, por ejemplo, cómo se financia? Un momento, sí, eso de que la transmisión es gratuita, ¿por qué es gratuita? Eso se hace gracias a una serie de satélites del Pentágono norteamericano. En un momento dado el Pentágono norteamericano puede decidir que no, que deja de ser gratuito o que deja de transmitir. Ya no Carolina. son Carolina satélites. es la experta. A ver. Ya no son satélites, eso fue un trabajo espectacular que hizo Santiago precisamente para traducir el tema. Hay un video muy lindo de Santiago que se llama Gobernanza de Internet, que nosotros dimos lo que era el conocimiento y Santiago lo transformó, pero realmente son tubos que conectan entre el océano a los diferentes países y eso tiene una cantidad de consecuencias. Yo también dije, uy, brutas, cuando dijo eso Juanita, porque efectivamente eso no es gratis y de hecho se paga con privacidad, con un montón de temas de poder geopolítico. En este momento uno de los temas que dice Brasil es nosotros vamos a montar un canal que conecte Europa con Brasil porque no queremos seguir dependiendo de Estados Unidos. Efectivamente, ya no el Pentágono de Estados Unidos, sino el gobierno de Estados Unidos puede poner una NSA a monitorear todo o cortar un par de cables y desconecta el mundo. Entonces, no es gratuito, son redes de infraestructura que se han montado para sostener Internet que al usuario le parecen gratuitas. Por eso es muy importante entender lo que hace un rato hablaba Santiago de la estructura o la arquitectura que Internet tiene, que es muy diferente a televisión, radio o demás, porque depende de unos juegos muy, muy sutiles que no están ni siquiera en los gobiernos. Son organizaciones de la sociedad civil las que han creado incluso los estándares que permiten las comunicaciones entre unos y otros, porque incluso si tú no te montas en una IP, no haces lo que tienes que hacer, no entras en Internet. Entonces, hay estándares que hacen que tu nodo se conecte a Internet. Si esos estándares decide alguien cambiarlos, pues se crean diferentes Internet. Y en este momento hay una discusión muy grande a nivel de gobernanza de Internet porque China no quiere continuar con la dependencia de Estados Unidos. Y eso va a generar un caos. Bueno, hacemos otra breve interrupción, volvemos en unos minutos. Bueno, inevitable, claro, este daría para horas y horas de seguir hablando del tema, pero aterricémoslo, por ejemplo, ahora que acabamos de pasar en elecciones, hablemos de las llamadas redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, que hacen posible la libre difusión, que es una realidad, como vimos, del presente, y que además han contribuido a ser universales demandas locales, problemas locales, lo vimos en la primavera árabe, hemos podido conocer qué está pasando en países que son cerrados, como Libia, como Túnez,
Y mi pregunta es, ¿cómo afectan las redes sociales el ejercicio de la política y se aportan al debate público? ¿Quién toma la palabra? ¿Santiago, Juana? Una bomba esta pregunta. No, porque es un hecho. Obama, digamos, fue la las primera. redes sociales son el nuevo escenario de debate político por excelencia. O sea, creo que todas las noticias políticas primero se dan es en las redes, los hechos políticos pasan es en las redes y después los medios tradicionales las cogen y las catapultan. El alcalde de Bogotá, el presidente, todo lo primero echan por Porque creo que, por por un Twitter. lado, las redes sociales permiten un ejercicio autoritario de la información en ese sentido, ¿no? O sea, Uribe dice las cosas, nadie le contrapregunta, Petro puede decir la mentira que sea, no es fácilmente interpelable como en una rueda de prensa o instantáneamente, y solamente ese debate se da después, que es muy interesante eso que pasa en las redes, pero yo creo que una cosa que sí permite las redes es empoderar a los ciudadanos para interpelar directamente a los poderosos y amargarles un poco la vida. O sea, lo que pasó con la reforma política, con la reforma de la justicia, sin las redes no hubiera sido tan posible, porque me parece que como hay tal connivencia entre los medios tradicionales y el poder, hay pero muchos eso no es un poco, a ver, temas eso, que... salgo en defensa de los de medios Sí. tradicionales, porque hicimos el debate desde los medios tradicionales y cuestionamos y impugnamos la reforma de la justicia. ¿Pero en qué momento? También desde ¿En qué ahí, momento? Desde que O sea, empezó empezamos a buscar dónde estaba esto. A mí me parece que salvo columnistas lo comenzaron a hacer de manera individual, pero los medios como tal en su información al principio le habían comido el cuento al gobierno de que esto era una reforma a la justicia, que era muy buena la redistribución Pero del no poder. cree que es un Y poco yo al creo que comienzo fue todo el mundo cuando come los cuento de cuando empiezan Pero cuando yo creo empiezan a yo profundizar. creo que en las redes sociales se comenzaron a hacer esas denuncias casi desde el primer día. Sí, porque me parece que como en las redes gente que es experta, o sea, tipo Carolina que es experta, ella pone la alerta sobre las leyeras muchísimo antes de Sí, que esa los parte, medios los se expertos, enteraran. claro. No, porque los expertos están ahí en la Sí. jugada desde el principio y no siempre los expertos tienen un acceso a los medios tradicionales Sí. de comunicación. Yo diría que es muy difícil encontrar el punto medio en donde uno pueda, digamos, balancear esto que acabas de decir con el hecho de que la mayoría de los presupuestos se están enviando a televisión todavía, con el hecho de que hay 400 millones de historias fallidas de redes sociales. O sea, ¿cómo encontrar ese punto medio sin decir que las redes sociales cambiaron por completo el juego de la política, Pero pero a la están vez cambiando. reconociendo el hecho de que está ocurriendo? Y yo me quedaría con la idea de que por lo menos en las redes sociales se puede fracasar y los costos no son graves. O sea, uno puede experimentar. Entonces, lo que va a ocurrir, por lo menos, es que todo el mundo va a experimentar a la loca. Y al hacerlo, de vez en cuando van a surgir historias que pueden, digamos, utilizarse para decir, mira, esto está muy importante acá, como van a ocurrir el otro tipo de historias. Pero el hecho es que si uno se dedica lo suficiente a fracasar, eventualmente cambia las reglas del juego con algún hallazgo importante. Yo lo digo por experiencia propia. Nosotros muchos años estuvimos denunciando temas de propiedad intelectual como un manejo incorrecto en la política y no pasaba nada porque éramos 3 que decíamos, lástima, lástima. Ese día que dijimos, bueno, hagámoslo otra vez, ¿qué más da? Hagámoslo. Y lo pusimos. El tema fue Twitter, fue lograr que una noche en Twitter se volviera el trending topic entre los muchachos jóvenes que lo hicieron por razones que no necesariamente eran, ellos estaban asustados y arrancaron con un trending topic y se volvió de repente noticia para Julito y para El Espectador, no sé qué, y saltamos y logramos volver eso un tema nacional. En algún punto de las discusiones del Congreso, Lleras decía, pero ¿por qué la ley de víctimas, que es un problema social, no tiene el problema que tiene esta? ¿Cuál es el problema? Y el problema para él fueron las redes sociales, le detuvieron un compromiso con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, si eso, lo que dice Santiago, si no, es decir, la red social te da como el ¿En qué medida, Juanita? pero si no pasa en los medios tradicionales, Los medios tradicionales tienen que ¿En qué medida potenciar. afecta su agenda, por ejemplo, lo de las redes sociales? ¿O en qué medida lo alimenta? ¿O en qué medida...? Nosotros en La Silla Vacía tenemos una relación con las redes sociales permanente. Nosotros sacamos una historia, la posteamos en las redes de los temas afines, estamos monitoreando todo el tiempo las redes y las cubrimos, hacemos curaduría todos los días de lo mejor del debate político en las redes. Entonces nosotros trabajamos muy sintonizados con las redes sociales. Nosotros el 30% de nuestro tráfico viene por Twitter y por Facebook, que eso pues es bastante. Entonces para nosotros las redes sociales son fundamentales. Se dice que es el escenario del debate público hoy en día, pero
140 caracteres permiten un debate. Pues puedes hacer muchos trinos. Como lo hace Uribe. Robledo. Robledo escribe discursos enteros. Sí. Santiago, ¿cómo ve esto? Pues yo diría que no se puede hacer un debate con 140 caracteres, pero la pregunta muchas veces no es una cosa o la otra. Ese es el típico problema, o sea, cuando tú haces un trabajo de información que no es lo suficientemente extenso y lo suficiente puede ser miles de páginas, siempre alguien va a decir como esto es terrible, esto no es lo suficientemente completo, pero pues no es una cosa o la otra, o sea, no tenemos que decir que ahora que estoy leyendo los 140 caracteres... la otra. No, entonces... Sino que se va a agregar Exactamente. Entonces, Va a eso quiere dinamizar, decir inclusive. que en fin de cuentas los medios tradicionales no van a desaparecer a pesar de su costo, a pesar de su... Pero cuando yo digo que se agregan cosas, no necesariamente está hablando de los medios tradicionales. Por lo menos te estoy diciendo 140 caracteres no alcanzan, pero yo puedo publicar un link a un escrito más largo, puedo publicar un link a un video. Y yo no diría que los medios tradicionales van a desaparecer. Como tampoco diría que están tranquilamente, porque en últimas los problemas son más por el lado, o sea, creo yo por el lado que estaba tratando de señalar antes, por el lado de qué es lo que hace un medio cuando reúne toda esta información tan diversa, que es el resultado del partido de fútbol y esta otra cosa, y lo que la gente está haciendo es destruir eso en pedazos con cada vez los links que llegan por redes sociales son links que no llegan porque uno va al centro de la página, sino porque va a lo que está buscando. Y los están destruyendo por la pura lógica económica del asunto. Entonces, en la medida en que los medios tradicionales juegan el papel de un nodo grande en la red, o sea, hacen las veces de una conexión muy importante y que cuando un mensaje pasa por ahí se difumina más rápido, su papel es importante. Y además hay unas cosas que nos ofrece el periodismo, como el periodismo de investigación, en particular la rendición de cuentas, que son cosas que a la sociedad le convienen mucho. Porque de resto... Pues para que mientras llega uno al periódico uno pueda mirar millones de páginas de internet que se informa de la noticia. Una frase, lo que sí creo es que no es arriesgado decir que el impacto de estos nuevos medios de comunicación hace que los tradicionales tengan que mutar, que muchos van a caer, que va a haber un montón de transformaciones y que lo que nos va a resultar es un ecosistema distinto. Y eso no es de un punto A a un punto B, no es que vamos a hacer esta transición así tan fácil, sino que hay un periodo inevitable de caos, como también ocurrió con la imprenta. Ese fue de 100 años, este esperemos que sea un poquito más corto. Más rápido. Pero yo creo que este tipo de discusiones tienen la ventaja que nos permiten preguntarnos sobre cómo vamos a asumir el hecho de que estamos en periodos de cambio caótico, cómo hacer la transición algo un poquito más inteligente que simplemente en este caos, porque no todo es bueno. No todo lo que ha cambiado es bueno. Sí afectan el ejercicio de la política. La pregunta es, ¿entienden los partidos a las redes sociales? No. Sí, porque muchas veces uno lo que ve es que los entiende es como una especie... de cartelera. No lo entiende, exactamente, como de transmisión de eslóganes y de frases hechas, pero no como una conversación y no como una... cúmulo de información que le puede servir para retroalimentar sus, no sé. Yo creo que la mayor diferencia de Internet en la política es que, digamos, la televisión es por definición un medio como falso, ¿no? Como de montajes, pues editado, lo que se ve no es sí. exactamente lo que se ve, lo que pasa detrás. Sí. Internet es un medio por naturaleza transparente, en donde, claro, obviamente que Internet se puede utilizar para engañar muchísimo y hay formas muy sutiles Pues y hábiles hecho de para que uno hacerlo. No va con su identidad, que uno se pone Claro, pero me cosita parece linda que y de echa alguna todas las manera en Internet es mucho más fácil detectar lo falso. Por eso cuando alguien utiliza una cuenta de Twitter, cuando el asistente es el que escribe y no el presidente, pues se nota. ¿No? O sea, como que en Internet todo se trasluce. Y por otro lado, el Internet tiene una memoria impresionante en donde decir mentiras tiene un costo mucho más alto. Porque si hoy Peñalosa dice tal cosa, dice no, yo no hice una alianza con Uribe. Y pues uno se va a Google y encuentra el video bailando en la CRG, pues uno dice, si eso no era una alianza, entonces ¿qué era? ¿No? Entonces creo que esto lo que hace es que mentir en política se tiene que volver algo mucho más elaborado que antes, en muchos sentidos. Y yo creo que eso implica unas transformaciones grandes en la comunicación política. A una mayor rendición de cuentas. No, y a entender los medios, que creo que gran parte del problema es que no lo entienden. Como tú le preguntabas, ¿será si entienden? No lo entienden. La mayoría entran allí con la imagen que tienen de radio, de televisión, y entonces no generan comunicación, no responden, no dan credibilidad a lo que pasa allí. Creo que el peor error que puede cometer un político al meterse en Internet, particularmente en redes sociales, es hacerlo creyendo que solamente va a tener un cartelito. Es mejor estar
marginado y no intentarlo. En ese sentido, por ejemplo, tampoco es algo exclusivo de los políticos. Los medios les cuesta mucho trabajo, siguen creyendo que mantenerse sin linkear a otros, sin mostrar lo que otros hacen, entonces es mejor. Tienen columnistas de opinión buenísimos a los que no les dan la posibilidad de dar enlaces, de moverse hacia otros lados, aprovechar ese entorno. Creo que fue Blue Radio, y si me estoy equivocando, perdón con Blue Radio, pero uno de estos publica una noticia falsa tomada de Actualidad Panamericana. Que es una mamadera de gallo. Claro, y en Twitter llevamos media hora diciéndole, y miren, no se han dado cuenta. Le tenían el tiempo cronometrado hasta cuando se dieron cuenta y quitaron la noticia y dijeron algo. O sea, no, ¿por qué? Porque tienen eso como para decir cosas y no para escuchar. Eso no es solamente los políticos. Las redes sociales pues han servido para dinamizar protestas, para que en países cerrados se conozca lo que está pasando, pues vimos la primavera árabe, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad, vimos la ola verde en Colombia, a la hora de la verdad de los cambios de las urnas, ¿realmente eso se traduce en hechos concretos? ¿Sirven realmente las redes sociales o son estériles para producir organización, para coordinar esas protestas, para crear una cultura política distinta, para crear nuevos liderazgos? Pues, yo creo que en el caso de la primavera árabe le estamos pidiendo muchas cosas a la vez a las mismas redes sociales. Hay como una escalera del tipo de cosas que ocurren en Internet, unas que son muy frecuentes y otras que son más difíciles. Lo más frecuente es compartir, luego sale como la comunidad, luego sale como la creación de valor y luego sale como la acción colectiva por allá en el cuarto escalón, que es muy difícil llegar a eso. Entonces tenemos el caso de gente que logra salir a la plaza, que logra cambiar por completo el escenario político de Egipto, y luego además les pedimos el siguiente paso, que es como, bueno, ¿cómo vamos a reorganizar la sociedad? Y entonces, si las redes sociales sirven para reunir gente, pues por supuesto que van a servir para reunir a la gente en la plaza, pero si vamos a resolver el problema de cómo vamos a reestructurar esta cosa, no va a ser en Twitter que lo vayamos a reestructurar de una manera como significativa. Entonces yo creo que por lo menos hay que darles el beneficio de entender que son movilización, que son de la cosas distintas. O sea, que por lo menos se logró Son mejores para destruir que para... Después viene la Asamblea Constituyente. Se logró resolver un problema que, digamos, en el contexto de la Guerra Fría era un problema gigantesco. ¿Cómo hacemos para reunirnos en una plaza? Ese lo logramos resolver. ¿Cómo hacemos para reestructurar un gobierno? Es otro problema. Es otro problema, pero Carolina. la última cosita, redes sociales no son solo Twitter, Facebook y todas estas cosas, sino son también cualquier tipo de plataforma en donde la gente se pueda estructurar de cierta manera. Y yo creo que hay cambios mucho más profundos que están ocurriendo en cómo, por ejemplo, no la política, sino el gobierno puede integrar estas herramientas para actuar. O sea, cambios más importantes son cómo podemos deshacernos de la burocracia. ¿Cómo puede Internet intervenir en la acción colectiva cívica de ciertos contextos? ¿Cómo se pueden hacer estas cosas sutiles y no tanto cómo vamos a cambiar las urnas, creo yo? Castel, tú arrancaste con Castel y me gustaría traer acá cuento Castel, porque después de la primavera árabe lo que sucede es el M15, el movimiento de primavera en Europa. Y cuando Castel lo analiza dice exactamente lo que más o menos decía Santiago, le están pidiendo demasiado. O sea, aquí lo que hay es un pueblo diciendo, ustedes no nos representan, ustedes no nos representan. Y el problema es que ustedes son los políticos los que tienen que modificarlo. O sea, aquí nos estamos sentando a decirle todos los problemas que ustedes tienen, qué van a hacer, porque si no nos vamos a quedar acá. Y evidentemente eso tiene un clímax, hay un montón, mucha gente, pueden salir 2 millones de personas a la plaza y eso puede aguantar la primavera, de pronto el verano, pero ya luego usted tiene que volver a trabajar, o sea, eso no se mantiene. Pero en el caso del M15, que le han hecho un seguimiento un poco más, hay asambleas de barrio que están discutiendo los problemas de los desalojos, o sea, como esos que eran el centro de la gran disconformidad en España, estaba ahí y ellos están movilizando internamente, y el Estado español ha tenido que tomar cambios, hacer cambios, aunque no los grandes que la gente esperaba. Luego esto no es un tema que se arregla de 1 o 2 años, sino es algo que en 10 o 15 años vamos a ver cómo logró modificar, que es lo que decía. Una última cortica, porque me tiene el tiempo. Que es curioso con los candidatos de los paros aquí en Colombia, no sé, el de la MANE, Sergio Fernández, los estudiantes salieron a marchar la reforma, no lo eligieron. ¿No? Entonces me parece que las redes a veces son mejores para la disrupción que para la organización burocrática posterior, pero me parece que ya solo amargarle la vida a los poderosos es bastante. Es bastante bueno. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes por haber seguido este programa que espero que haya sido de interés. Los espero el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias.